Hola, hola estudiantes, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Estamos iniciando otra actividad de aprendizaje y trabajaremos nuevamente con el área de razonamiento matemático. Entonces los invito a conocer la actividad que tenemos para el día de hoy. Nuestra actividad a realizar es referente a las secuencias gráficas. ¿Qué aprenderé hoy? Descubriremos la secuencia gráfica teniendo en cuenta el patrón de formación. Para iniciar es importante tener en cuenta nuestros acuerdos, estar atento a la explicación, trabajar con mucho orden y limpieza los productos o evidencias. Recuerda que es importante que cuentes en casita con un espacio adecuado para estudiar. Disfrutar de las actividades que vas realizando cada día, en este caso el día de hoy, y practica en casa. Vamos entonces, estudiantes, con nuestro reto matemático. ¿Cuál es la figura que sigue? Nos proponen en la siguiente imagen. Muy bien, estudiantes, entonces vamos a observar lo que nos proponen aquí. La pregunta formulada es, ¿cuál es la figura que sigue? Tenemos aquí un óvalo, porque no es un círculo completo como lo que observamos aquí. Esto es un óvalo vertical, un óvalo horizontal, un óvalo vertical, luego horizontal, vertical y horizontal. Si seguimos ese orden, esta secuencia de las figuras, ¿no? Sabemos que hemos iniciado con un vertical, luego la segunda figura ha sido un horizontal, luego nuevamente se repite el vertical de la primera figura y nuevamente se repite el horizontal de la segunda, para luego continuar nuevamente a repetir el orden vertical y pasar al orden horizontal. Entonces, si hemos visto que estas dos posiciones primeras se han estado repitiendo en las otras secuencias, entonces, ¿qué continuaría después de este óvalo horizontal? ¿Qué opinan ustedes, estudiantes? ¿Ya lo descubrieron? Voy a tratar de concentrarme para escuchar sus ideas. Muy bien, por ahí escucho algo. Sí, así es. Si hemos visto que esto se ha repetido continuamente, el orden vertical con el horizontal, vertical con horizontal, indica que continúa el orden vertical. Esta sería la figura que sigue. Ahora tenemos figuras geométricas como el triángulo, que figura 1, rectángulo, que figura 2, óvalo, que es figura 3. Ahora, nuevamente se repite la figura 1, que es un triángulo, se repite la figura 2, que es un rectángulo, y se repite la figura 3, que es un óvalo. Entonces, si se está repitiendo este primer orden de la secuencia, se vuelve a repetir, entonces, ¿qué figura continuaría del óvalo? Así es, estudiantes. Correcto. Se repetiría o se repite el triángulo, ¿no? Porque nuevamente tenemos que seguir esta secuencia de tres figuras geométricas, triángulo, rectángulo y óvalo. Muy bien. Entonces ya hemos puesto a trabajar nuestro pensamiento referente a las secuencias gráficas. Pero, ¿qué es una serie gráfica o una secuencia gráfica? ¿Sabemos lo que es? ¿Qué dicen ustedes, estudiantes? ¿Tienen una idea de lo que puede ser una serie gráfica? ¿Mm? Yo quiero que cada uno me mande sus respuestas personales en el WhatsApp de lo que ustedes piensan que es una serie gráfica, con sus propias palabras. Muy bien, me lo mandan al WhatsApp y yo voy a revisar sus propias ideas, sus propios conceptos, lo que
a ustedes se les venga en su cabecita cuando se les pregunta sobre lo que es una serie gráfica. Vamos a ver. Después de responder de forma personal al estudiante, vamos a leer lo que es una secuencia gráfica, también llamada secuencias gráficas o sucesiones gráficas. Se debe encontrar un patrón o una clave que permite construir las gráficas en una secuencia dada. Por lo general, para encontrar ese patrón, se miran transformaciones geométricas, como también, ¿no?, como las rotaciones o giros, teniendo en cuenta el sentido de giro. Es decir, en una secuencia gráfica o una sucesión gráfica es un orden que se va siguiendo, un orden repetitivo o un orden que cumple un patrón, ¿no? Entonces, nuestro objetivo en la secuencia o sucesión o serie gráfica, que es lo mismo, es encontrar ese patrón que forma dicha secuencia gráfica, teniendo en cuenta las transformaciones que puedan ocurrir, las rotaciones o giros y teniendo en cuenta el sentido de ese giro. Muy bien, vamos entonces con un ejemplo, aplicando lo leído anteriormente. Primero observamos que la secuencia de colores es verde, amarillo y azul. Partiendo siempre con el color verde, colorea siguiendo la secuencia. A ver, yo lo voy a pintar para que con esto nosotros podamos vislumbrar. De repente ustedes también pueden coger el color verde, también hagan lo mismo. Vamos a pintar la primera figura porque la primera figura de nuestra secuencia gráfica está completa. Las tres partes que se encuentra dividido está completo y lo vamos entonces a pintar para poder con esto guiarnos mejor en la siguiente. Bien, tenemos aquí verde, luego tenemos, también les recomiendo que lo pinten, ya vayan pintando, muy bien, ahora acá tengo amarillo, correcto estudiantes, ahora vamos por el color azul. Yo voy a escoger un azul clarito que más parece un turquesa porque no quiero oscurecerlo mucho para que se aprecie la letra, la palabra azul que está escrita en el círculo. Si lo pinto muy oscuro, la palabra azul va a desaparecer. Listo. Entonces, si ustedes observan esta flecha también, si ustedes están observando la flecha está indicando esta dirección, ¿no? De su izquierda hacia su derecha. ¿Y cómo giran las manijas del reloj? De la derecha hacia la izquierda o de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Yo creo que mayormente las manijas de reloj siempre van de izquierda hacia la derecha. Entonces, se dan cuenta en esa dirección horaria, es decir, en la dirección del horario del reloj, va siendo el giro de este círculo con sus colores. Entonces, si ya tenemos nosotros acá el verde, ¿verdad? Ya tenemos el verde. Y luego tenemos el amarillo, entonces lo que indica que aquí tendría que ir en este espacio el color azul, que yo he elegido un azul claro que ya se ve como un turquesa, ¿no? Ustedes pueden escoger el azul más oscurito. Listo. Ahora, si aquí el verde que estaba primero en este lado y luego fue a la parte superior para luego irse de nuevo hacia la parte inferior, ¿qué está haciendo? Estamos rotando. ¿Qué estamos haciendo, estudiantes? Estamos rotando, girando. En este caso estamos rotando, ¿no? Estamos haciendo un giro. Y entonces, si estamos nosotros haciendo un giro siguiendo las manijas del reloj, lo que indica que
este al correrse va a hacer que el color amarillo pase a este lado. Y si pasa a este lado, entonces implica que el color azul también se hace su traslado hacia el otro lado. Y entonces el verde vuelve a girar nuevamente. Si se dan cuenta, regresa al punto inicial en ese giro que estamos realizando. Si ustedes son grandes observadores, estudiantes, regresa al punto inicial como está en la primera figura. Y eso indica que el patrón que se está siguiendo es un giro de forma horaria. Decimos horaria porque sigue las manijas del reloj, sigue el orden de las manijas del reloj, pero si se dan cuenta, esto de aquí se va a repetir esta secuencia cada de 3 en 3, es decir, va a ser un giro que se va a dar de 3 en 3. Y en la tercera figura va a regresar, en la tercera figura va a terminar el verde en la parte inferior, y cuando volvamos a girar, entonces la siguiente secuencia va nuevamente a repetirse la figura 1 y después se va a volver a repetir la figura 2 a continuación, y luego se va a volver a repetir la figura 3 en la siguiente. De esta manera hemos podido ordenar y descubrir la secuencia de esta figura, que consideramos para encontrar el patrón de construcción de una secuencia gráfica. ¿Qué consideramos? Consideramos las transformaciones geométricas y las rotaciones o giros teniendo en cuenta el sentido del giro. Ahora, el sentido del giro puede ser horaria en sentido de las agujas del reloj, ¿no? De izquierda hacia derecha, de esta manera. Y luego tenemos la antihoraria en contra del sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la inversa, ¿no? ¿Qué más? No olvides tener en cuenta lo siguiente al momento de descubrir la secuencia. Vamos a leer entonces. Dice, observar o analizar. Esto es primordial. En toda tu secuencia gráfica vas a observar y vas a analizar. Muy bien, la primera figura de la serie, lo que hicimos en los círculos verde, amarillo, azul, ¿no? Nos dimos nuestra figura como punto de partida fue la figura 1. Entonces, los elementos que tiene la orientación de estos elementos, es decir, los ángulos que forman o tienen, si tienen partes sombreadas, si hay simetría entre esos elementos, si se repiten o no esos elementos, o sea, cuáles sean las características o rasgos de elementos. Es decir, de tu primera figura, tú tienes que observar las características que está presentando tu primera figura. Colores, forma, como si tiene una parte sombreada, si tiene alguna figura geométrica, etcétera. Todo eso tienes que observar en la primera figura. Luego, una vez que observas la primera figura, pasas a la siguiente figura de tu secuencia. Pasas a la siguiente figura de la serie. Mirar cuáles son las características o rasgos de esos elementos y comparar con la primera. Es decir, yo observo la primera figura, ¿no? Por decir, tengo esta figura así, ¿no? Digamos. Y está esta parte sombreada. Luego observo la otra figura y veo que ahora el otro lado está sombreado. Entonces, ¿qué hago? Yo observo todas las características que tiene entre la figura 1 y la figura 2. Digo, la figura 1 y la figura 2 ambos son triángulos. Ahora, ¿qué más observo? Que ambos están partidos a la mitad. ¿Qué más observo? Que la figura 1 tiene el lado derecho sombreado y la figura 2 tiene el lado izquierdo sombreado. Entonces voy observando todas esas características o elementos comunes.
¿Cuáles serían los elementos comunes entre ellos? A ver, estudiantes, ¿cuáles serían los elementos comunes? La forma, porque ambos son triángulos, ambos están partidos a la mitad, ambos están sombreados, pero el orden del sombreado es lo que varía, porque uno está sombreado a la derecha y en la figura 2 a la izquierda. Habiendo observado esas características, volvemos a observar y analizar muy bien la tercera figura. Ya observé figura 1 y figura 2. Ahora, yo tengo que ver si la tercera figura cambia o se repite. Es lo que yo tengo que ver. Si la tercera figura cambia a lo que hemos visto en la primera y en la segunda, o se repite. Y mirar también en esta figura cuáles son las características o rasgos de esos elementos y compararlo con la segunda. Entonces yo tengo que ver, digamos que yo tengo, nuevamente tomamos el ejemplo del triángulo. Triángulo partido a la mitad, sombreado a la derecha, el segundo triángulo partido a la mitad, sombreado a la izquierda, y luego nuevamente tenemos el otro triángulo partido a la mitad y sombreado a la derecha, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver si la figura 3 tiene los mismos elementos comunes y si se repite con algunas de estas o cambia. En este caso la figura 3 tiene los mismos elementos comunes. Es triángulo, está partido a la mitad y está sombreado a la derecha. Pero ahora yo tengo que ver, ¿esta figura se repite con algunas de las que están acá? Claro, el 3 se repite con la figura 1. Entonces, lo que indica que mi secuencia está avanzando de 2 en 2. Porque se vuelve a repetir triángulo partido a la mitad, sombreado a la derecha. Lo que indica que la cuarta figura va a tener que ser triángulo partido a la mitad, pero ya no sombreado a la derecha, sino lo que está en la figura 2, sombreado a la izquierda. ¿Por qué? Porque se está repitiendo. Como la figura 3 se repite, me indica que este patrón avanza de 2 en 2. Ahora hay patrones que avanzan de 3 en 3, como hemos visto con los círculos de verde, amarillo y azul. De 3 en 3 iba avanzando, ¿verdad? Y esto quiere decir tratar de encontrar elementos comunes y ver si cambiaron con respecto a la segunda figura o se repiten, ¿no? Sigamos. Luego, ¿qué más nos dice? Observar o analizar muy bien, dice, voy a hacer mi sombreadito porque estoy rayando y lo que yo quiero es resaltar, no rayar. Bien, observar y analizar. Siempre, en toda la secuencia vas a observar y analizar. Muy bien, la figura siguiente de la serie, si la hay, por supuesto. Mirar cuáles son las características o rasgos de esos elementos y comparar con la figura inmediata anterior. Esto quiere decir tratar de encontrar elementos comunes. ¿Cuáles son los elementos comunes? Si ambos son círculos o si ambos son cuadrados o si de repente ambos tienen una figura interna o ambos tienen una parte sombreada. Esos vienen a ser los elementos comunes, ¿no? Las características que se repitan entre uno y otro y entre la otra figura vienen a ser los elementos comunes y ver si cambiaron en ese proceso que va avanzando mi secuencia y ver si cambiaron. Si se ve que los cambios tienen la misma relación que los cambios vistos en los pasos 1, en los pasos 2 y en los pasos 3, entonces esos cambios establecen el patrón de construcción. ¿No? Hay patrones que avanzan de 2 en 2, patrones que avanzan en figuras de 3 en 3, patrones que avanzan en figuras de 4 en 4. ¿Qué quiere decir eso? Que después de 4 figuras se vuelve a repetir el mismo patrón. Que después de 2 figuras se vuelve a repetir. Eso quiere decir de 2 en 2, de 3 en 3, ¿no? Como el ejemplo del triángulo, ¿no? Triángulo 1 era sombreado a la derecha, el triángulo 2 era sombreado también, pero a la izquierda, el que iba a ser el triángulo 3 está sombreado a la derecha. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Nuestro patrón
está avanzando de 2 en 2, porque solamente se ha generado el cambio en la figura 1 y en la figura 2, pero en la figura 3 ya no se ha generado ningún cambio, se ha repetido lo del 1, entonces es un patrón que avanza de 2 en 2, y si avanza de 2 en 2 indica que el cuarto triángulo de esta secuencia va a ser igual al triángulo 2. ¿Por qué? Porque el triángulo 3 es igual al 1 y nuestra secuencia está avanzando de 2 en 2, pero hay patrones que avanzan de 3 en 3, como las pelotas que pintamos de amarillo, verde y azul. Y por eso es mucha observación, estudiantes, para poder descubrir el patrón. Después de encontrar el patrón de construcción, se aplica ese patrón para construir la figura que seguirá en la serie. A continuación se ilustran varios ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, estudiantes? Dice: para la siguiente secuencia, ¿qué figura sigue? Descubre cuál es la secuencia de colores y colorea la serie. Esta actividad la tienes en tu compendio, en que así verifica lo que estamos haciendo. Acá nos dice rojo, celeste, amarillo, anaranjado y verde. ¿Correcto? Ya. Yo lo voy a pintar celeste, me dijo. Entonces voy a coger el más clarito. Yo lo voy a pintar de este tono. Luego me dice rojo. Entonces voy a pintar de rojo. Ustedes también pueden ir pintando, estudiantes, porque así se van a dar cuenta mejor. Luego amarillo. Acuérdense que su figura base es la figura 1. Y luego tienen que observar y analizar los elementos comunes y qué cambia en la siguiente figura o qué se repite. Todo eso tienen que observar. Luego verde. Y luego tenemos el anaranjado. Muy bien. Entonces, siguiendo esta secuencia, ahora yo tengo que darme cuenta qué cambió, cómo se movilizó. Se, recuerden que no solamente tienen que observar qué se repite, qué tienen en común, sino también tienen que observar esto, estudiantes. No se olviden, porque esto es clave. No solamente voy a observar los colores, la forma, las líneas, si está sombreado o no están sombreados, en qué cambian, en qué se repite, sino también tengo que observar la rotación y el giro. Eso también tengo que observar. Rotación y giro. No solamente qué se repite, qué tienen en común, en los colores, las líneas, no solamente eso, sino también tengo que observar la rotación y el giro. Entonces acá me estoy dando cuenta por la flecha que está girando antihorariamente, a lo contrario de las agujas del reloj. Entonces, ¿qué indica? Que si el rojo estaba en la parte superior, como está girando en contra de las agujas del reloj, lo que estaba arriba ahora bajó. Y entonces ahora tenemos el rojo abajo. Luego, el amarillo también siguió avanzando un espacio más. Luego siguió avanzando el verde, lo que implica que si el verde avanzó para acá, el verde se fue para acá, entonces significa que el anaranjado sube hacia la parte superior. Acá sube el anaranjado y hace correr un espacio entonces al celeste. Y de esta manera vamos a ir nosotros avanzando. Ahora, el rojo que estaba acá pasó, cambió de lugar, es decir, bajó. Se fue ahora a la parte central de la figura, ¿no? Y las piezas de acá son las que están girando, no toda la figura geométrica, sino las partes en las que está dividida esta figura geométrica, que es un pentágono porque tiene 5 puntas, 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. Bien, entonces el rojo significa que acá va amarillo, ¿no? Lo voy a hacer con esto para que ustedes se den cuenta. Ahora sigue el amarillo,
Lo que está haciendo, están avanzando un espacio, corren un espacio, ¿no? Y de esta manera, entonces, al correr un espacio, los colores van cambiando de lugar. Y al cambiar de lugar, pues da la sensación de que estuviese girando toda la figura geométrica, pero son los colores los que van cambiando de lugar. Muy bien. Y así. Luego este rojo que estaba acá pasó para acá, se fue hacia acá. Entonces al irse hacia acá significa que este lado, ahora el color se trasladó y ese lado va a ser rojo. Luego del rojo sigue el amarillo, ¿verdad? Estamos corriendo un espacio entre los colores, avanzando un espacio más. Y luego sigue el verde, luego sigue el anaranjado y luego terminamos en el celeste. Y esto podría provocar que estas secuencias esté formada por un patrón de 4 figuras, es decir, que de 4 en 4 va a avanzar la secuencia, haciendo que la quinta figura se repita con la primera, porque el patrón avanza de 4 en 4. Bien, estudiantes, entonces de esta manera ustedes van a trabajar, ¿ya? Acá les voy a dar algunos alcances. Ahora aquí tenemos que ver que este tiene parte sombreada, puntos, rayas y cuadrículas. Entonces, según el reloj, ¿no? Según las agujas del reloj o la flecha, vamos a decir, nos vamos a centrar en la flecha, la parte sombreada es como que se trasladó y al trasladarse, dejando un espacio en blanco, ocupó el lugar del punto, ocupó el lugar de los puntos y al ocupar el lugar de los puntos obligó a los puntos a tener que correrse al siguiente espacio y esto provocó que lo que estaba aquí, que eran de rayitas, se traslade al siguiente espacio. Entonces, provocando que el que es tipo cuadrícula se traslade al espacio que antes ocupaba la parte sombreada. Y luego la parte sombreada que está acá volvió a dar otro salto y pasó al lugar que estaba ocupado por los círculos, obligando a los círculos nuevamente a cambiar de lugar, ocupando el lugar que antes estaba por el de rayitas y obligando al de rayitas subir al siguiente espacio y el que es de cuadrículas ocupar el siguiente espacio que estuvo ocupado por la parte sombreada. La parte sombreada vuelve a pasar al siguiente lugar, obliga al de bolitas a trasladarse, luego este obliga al de rayas a ocupar el espacio que estaba ocupado por la cuadrícula y la cuadrícula ocupa el lugar que estuvo en la figura anterior ocupada por la sombreada. Entonces, si nos damos cuenta, es una secuencia que también va de 4 en 4, 1, 2, 3, 4, lo que indica que la quinta figura vuelve a repetirse la primera y así. Es un patrón de 4 en 4. Es decir, cada 4 figuras se vuelve a repetir el patrón. Cada 4 figuras se vuelve a repetir el patrón. Y de la misma manera les dejo esto a ustedes para que usen su pensamiento, que son unos chicos muy inteligentes, unos niños y niñas muy hábiles y sé que lo van a hacer muy bien. Bien, descubre la figura que no pertenece a la serie. Ahora ya no vamos a descubrir al patrón, sino a la figura que no corresponde. Tenemos cuadrado, triángulo, punta hacia abajo, cuadrado, triángulo, punta a la izquierda, cuadrado, triángulo, punta hacia arriba, cuadrado, triángulo, vuelve a repetirse, punta hacia arriba. Si se vuelve a repetir, recuerden, si se vuelve a repetir, cuando se vuelve a repetir, la figura tiene que repetirse con la primera figura. ¿Por qué?
porque significa que ese patrón vuelve a repetirse en una secuencia. Entonces, si estamos observando nosotros acá que la figura D se repite, pero se está repitiendo con la figura 3, entonces, ¿qué pasa? Rompe todo el patrón, porque lo correcto es que cuando una figura se repite, tiene que repetirse, pero con la primera, no con la segunda ni con la tercera. ¿Para qué? Para decir que si ese patrón avanza de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, pero si se repite con la tercera, entonces rompe el patrón, lo que indica que esta figura no corresponde. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Triángulo, círculo, estrella en un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tiene la figura, es un hexágono. Entonces vemos que está avanzando de forma antihoraria porque el triángulo que estaba acá se pasó. Ah, no, en forma horaria es correcto. Al contrario, está avanzando de forma horaria porque la estrella que estaba acá pasó aquí y el triángulo que estaba acá pasó hacia acá. Entonces está avanzando como las agujas del reloj. Y entonces ahora el triángulo se trasladó acá, el círculo está muy bien. Pero tenemos ahora este. Si el círculo estaba acá y está avanzando en hora horaria, indicaba que el círculo tenía que estar en la parte superior, ¿verdad? Si no nos equivocamos, esto no, el círculo tenía que estar en la... A ver, vamos a ordenarnos porque así a veces es bueno observar porque la vista puede engañarnos. Está avanzando dejando un espacio. Entonces, si el círculo estaba acá, ¿verdad? Significa que ahora el círculo le toca trasladarse acá. La estrella aquí y el triángulo en el siguiente espacio. Entonces, si está avanzando en forma horaria, esta figura de acá rompe la forma horaria porque a la estrella no le toca ir arriba, a la estrella le toca bajar y al círculo que está acá dejando un espacio le toca estar en este lado. Entonces la figura que sigue es esta, la figura que no sigue es esta, entonces esta no corresponde. Bien, te muestra tu creatividad, colorea las figuras y forma tu propia serie. Muy bien, lo pueden hacer ustedes de colores, de repente acá pinto de un color, aquí puedo pintar de otro color y aquí de otro color. Puedo agarrar 3 espacios o 4 espacios, lo que yo crea conveniente. Creen su propia secuencia gráfica. Recuerda que las secuencias gráficas o sucesiones gráficas se debe encontrar un patrón o una clave que permite construir las gráficas en una secuencia dada. Por lo general, para encontrar ese patrón se miran transformaciones geométricas como las rotaciones, no olvides esto, rotaciones, transformaciones y el sentido del giro son la clave para ayudarte a descubrir la secuencia gráfica, es decir, el patrón de esa secuencia. Resuelve otro reto matemático en casita y sigue practicando. Muy bien, te dejo esta simpática hoja de retos. Yo sé que eres alguien muy inteligente y lo vas a poder conseguir. Solamente es mucha concentración, observación y tener en cuenta las sugerencias que te hemos dado en este video para que puedas descubrir tu secuencia gráfica. Si se te olvidó algo, te aconsejo que repitas la parte donde te estamos dando las sugerencias de qué pasos debes seguir para encontrar la secuencia gráfica que continúa. Gracias por participar, estar atento, atenta hasta el final. No olvides enviar tus evidencias y